¿Qué tal? Mi nombre es Isaac Hernández y te doy la bienvenida a este que es mi proyecto social Reinventa Tech. Y pues nada, en este video estaremos progresando dentro de este campo de la programación y la informática. En este caso veremos el uso de métodos y de funciones. Y primero que nada, un método es una acción que algo puede realizar. Es un bloque de código que agrupa instrucciones para ejecutar una tarea específica. Los métodos nos permiten que los objetos hagan cosas, como un coche que puede arrancar o frenar. Sirven para organizar el código y reutilizarlo. Llamar a un método significa pedirle que ejecute las instrucciones que contiene. Es como presionar un botón o darle una orden a algo que realice su acción. Ahora bien, para llamar a un método necesitas de dos cosas imprescindibles. Primero, el objeto. Tienes que saber qué cosa es la que va a realizar dicha acción. Por ejemplo, si tienes un perro, el perro es el objeto. En segundo lugar, el nombre del método. Usas el nombre de la acción que quieres que el método realice. Siguiendo con el ejemplo del perro, sería ladrar o sentarse. Una vez que tienes el objeto y el nombre del método, los unes. La forma más común de hacerlo es escribiendo el nombre del objeto, luego un punto y después el nombre del método, seguido de paréntesis. Los paréntesis son importantes porque le dicen al programa que quieres ejecutar esa acción. Ahora bien, tenemos de ejemplo lo siguiente. Imagina que tienes una televisión y un control remoto. El objeto, tu televisión, los métodos o acciones. La televisión puede encender, apagar, subir volumen, cambiar canal. Para llamar a estos métodos desde tu control remoto, que es como tu programa, para encenderlo no dices encender, dices televisión y encender. Dentro de la programación sería, primero llamarías a tu objeto, en este caso la televisión, un punto, después la acción que quieres que realice, en este caso encender, y pues los paréntesis finalmente. Ahora bien, para subir el volumen, tendríamos de igual manera a llamar nuestro objeto, primero que nada, que recuerda que en este ejemplo es televisión, después sería un punto y finalmente nuestra acción que queremos que haga dicho objeto, en este caso subir volumen y finalmente nuestros paréntesis. Bien, ahora veremos llamar a una función o cómo llamar a una función. Primero, una función es un bloque de código reusable que tiene un nombre específico. Tú defines los pasos que este bloque de código debe seguir una sola vez. Después, cada vez que necesites que esa tarea se realice, simplemente llamas, por así decirlo, a la función por su nombre. La función se encarga de ejecutar todas las instrucciones que le indicaste. Las funciones te permiten organizar tu código, evitando que repitas las mismas instrucciones y hacen que tu programa sea más fácil de leer y mantener. Ahora bien, llamar a una función es como pedirle que realice su tarea. Cuando llamas a una función, le dices al programa que ejecute el bloque de código que está asociado a ese nombre. Para llamar a una función generalmente necesitas usar su nombre seguido de un paréntesis. Dentro de los paréntesis puedes poner la información que la función necesita para trabajar. Estos son llamados argumentos o parámetros.
si es que necesita de alguno de ellos. Bien, ahora tenemos asignar funciones a variables. Asignar una función a una variable significa que puedes guardar una función dentro de un contenedor, por así decirlo, o una variable, igual que guardarlas un número o un texto. Una vez que la tienes guardada, puedes usar esa variable para llamar o ejecutar la función en el momento que la necesites. Esto te da mucha flexibilidad porque puedes decidir qué función ejecutar en diferentes situaciones o incluso puedes pasar funciones como si fueran datos a otras partes de tu programa. Ahora comprenderemos qué es la recursividad. La recursividad es cuando algo se define a sí mismo o se llama a sí mismo. En el mundo de la programación, se trata de una función que se llama a sí misma para resolver un problema. Piensa en un problema grande que se puede dividir en versiones más pequeñas del mismo problema. Una función recursiva resuelve una de esas versiones pequeñas y luego se llama a sí misma para resolver la siguiente, y así sucesivamente, hasta que el problema es tan pequeño que se puede resolver directamente. Ahora bien, para que la recursividad funcione bien, necesita de dos partes importantes. En primer lugar, tenemos el caso base. Se trata de la condición que le dice a la función cuándo debe parar de llamarse a sí misma. Es la solución para el problema más simple. Si no hay un caso base, la función se llamará infinitamente. En segundo lugar y último, tenemos el paso recursivo. Esta es la parte donde la función se llama a sí misma, pero con un problema un poco más pequeño que el original, acercándose cada vez más al caso base. Bueno, y finalmente tenemos llamar a una función recursivamente. Llamar a una función recursivamente significa que la función se llama a sí misma desde su propio código para resolver una parte más pequeña del problema original. Para que esto funcione, la función debe tener una manera de detenerse, el caso base. De lo contrario, se llamaría a sí misma para siempre. Piensen que la función trabaja en una parte del problema. Luego, le pasa la pelota, por así decirlo, a una versión de sí misma para que resuelva la siguiente parte. Y así sucesivamente, hasta que llega a la parte más sencilla que ya sabe resolver directamente. Bueno, y te doy las gracias por permanecer hasta el final del video y espero que te haya funcionado el cómo usar métodos y funciones dentro de la programación. Te recuerdo que en la parte de la descripción te dejo mi contacto por si tienes alguna duda o pregunta respecto al tema y también nuestra comunidad Reinventa Tech de Discord para que te unas lo más pronto posible, donde estaré subiendo libros digitales y contenido de programación. Y pues nada, te reitero muchas gracias y me despido.